Ahora sí vamos a darles la bienvenida, siendo ya las 9:03 de la mañana. Eh, Agradecemos la participación de ustedes, por supuesto, y la conexión de ustedes hoy día en este super webinar. Me presento, para quienes no me conocen, soy Alejandra Núñez, subdirectora de DEC Chile, y en esta oportunidad estamos con Qualtrics, nuestro patrocinador platino de DEC Chile este año, quien estará con Falabella como estudio de caso, cliente, digamos, que va a presentar su experiencia sobre el mundo de People Analytics. Antes de comenzar, entonces, le vamos a dar la bienvenida a Paulina Focaya, de Qualtrics. Paulina es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, tiene 20 años de experiencia como directora de recursos humanos a nivel local y regional, y este año, en marzo del 2022, comenzó a trabajar en Qualtrics como Employee Experience Strategist. Así que, Paulina, muy buenos días, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ale, un gusto estar con ustedes acá hoy y compartir este espacio con Andrea, ¿no? También. Perfecto, sí. Decir también que estamos con Andrea de Falabella, Andrea Lizama. Ella es subgerente de People Analytics en el grupo Falabella. Andrea también es psicóloga de la Universidad Católica y además es profesora del curso de People Analytics en un diplomado de la Universidad de Chile, y también tiene un magíster en psicología social y organizacional en el London School of Economics. Así que, Andrea, hola, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, también. Vamos muchas a, gracias. Gracias por la invitación. qué bueno que estés acá. Entonces vamos a comenzar con la presentación de Paulina y Qualtrics, y le damos el espacio entonces a nuestros speakers. Bienvenidos al público y estamos ya comenzando. Buenísimo. Y bueno, como recién nos decía Ale, la idea es hacer una introducción desde qué implica gestionar la experiencia empleado, tomando como base todo lo que tiene que ver con People Analytics, que es lo que vamos a explorar en mayor profundidad hoy. Entonces, yo voy a hacer una introducción, una breve introducción, quizás con los conceptos a tener en cuenta para luego poder aprovechar al máximo el caso de Falabella, que Andrea nos va a contar. Y después de eso, la idea es que podamos compartir un ratito de preguntas y respuestas. En el mientras tanto y mientras vamos presentando, obviamente que todas las preguntas son bienvenidas a través del chat, y la idea es co-construir entre todos conocimiento, ideas, experiencias, para después poder aplicar o tener en cuenta nuestros desafíos, ¿no? Nuestros trabajos. Así que voy a compartir pantalla. Me avisan. Ale, decime si se ve bien, así yo ya me quedo tranquila y Sí, arranco. hay que ponerlo en presentación. Perfecto, ahora sí. Ah, ahí va, Sí, buenísimo. Entonces, para arrancar un poco, digo, tenemos que hablar del contexto, ¿no? Y todos sabemos que la pandemia marcó un cambio de época, un nuevo mundo del trabajo, las personas cambiaron su mindset y eso se vio reflejado en nuevos hábitos y sobre todo nuevas expectativas en todas las dimensiones de su vida o en gran parte de las dimensiones de su vida. Nosotros vamos a hacer foco en el mundo del trabajo. Si vemos algunas investigaciones, digo, Gartner nos habla de una revolución híbrida, a través de sus investigaciones globales nos dice que el 65% de las personas repensó a partir de la pandemia el lugar que tiene el trabajo en su vida, que un 50%, por ejemplo, cambió las expectativas con respecto a su empleador, que un 52% repensó el propósito que tiene lo que hace todos los días en su trabajo, hasta que un 58% repensó si la locación que tenía el trabajo le servía para su propia vida y su propio bienestar. Entonces, ante semejante cambio de época y con tanta disrupción, obviamente lo que trae tanta disrupción es transformación. Y esto impacta también en el rol y en el aporte de valor que hace recursos humanos a la organización. Entonces, hoy vemos que la gran ventaja competitiva pasa por poder posicionar a recursos humanos como gestor de la transformación de experiencias. ¿Y esto qué implica? Esto implica, en principio, ir más allá de los procesos, porque nosotros podemos tener un proceso de selección impecable, pero que eso no necesariamente genere la atracción de los perfiles o de los talentos que necesitamos. Podemos tener un proceso de desarrollo increíble,
para identificar los talentos de la organización. Pero eso no necesariamente hace que las personas permanezcan a lo largo del tiempo que necesitamos para poder poner en práctica o ese pipeline cuando las vacantes se generan. Hay una mano levantada, creo, ¿no? No, no te preocupes, Paulina, todo bien. Ah, perfecto. Pensé que querían decir algo. Entonces, como hoy no nos alcanza con tener procesos increíbles, decíamos, la gran ventaja competitiva pasa por poder posicionarnos como grandes diseñadores y optimizadores de la experiencia del empleado. Y cuando hablamos de la experiencia del empleado, hablamos de lo que el empleado vive a lo largo de todo su ciclo de vida en la organización, desde la experiencia candidato hasta la experiencia de salida. Entonces, desde recursos humanos tenemos que poder desarrollar la capacidad o las capacidades para poder generar e implementar programas de gestión de experiencia que impulsen los KPIs o los resultados que necesita el negocio, ¿no? Y esos resultados, desde nuestro aporte, tienen que ver con que las personas estén comprometidas y puedan dar la milla extra para generar los resultados, que tengan una mejor intención de quedarse en la organización, que puedan sentir bienestar y entonces en sentido holístico, ¿no? Y entonces maximizar su contribución, etcétera, etcétera. Y para poder gestionar la experiencia, nosotros desde recursos humanos tenemos que también repensar, decimos, la manera en la que operamos, ¿no? O cómo operamos. En principio entendiendo que no podemos gestionar experiencia de manera aislada, ¿no? Sino que tenemos que trabajar en ecosistema dentro de la organización, porque los líderes, los colaboradores, los equipos son también gestores de experiencias y es en definitiva donde se pone en juego la propuesta de valor que nosotros diseñamos o codiseñamos para cada uno de los segmentos de la organización. Por otro lado, esto implica poder escuchar y entender que la experiencia está antes que los procesos. Entonces, la gestión a partir de datos implica en principio poder integrar los datos operacionales con los datos que provienen de la experiencia y a partir de ahí poder diseñar una experiencia significativa. Y después nos damos vuelta y decimos, bueno, entonces, ¿cuáles son los procesos que tengo que tener para que esas experiencias se puedan generar? También en la manera en cómo operamos ya entendemos desde recursos humanos que no hay un one size fits all, sino que tenemos que pensar nuestra propuesta de valor en función a los distintos segmentos o las distintas personas que tenemos en la organización. Y también este cambio implica poder plantear un roadmap o una ruta estratégica, pero poder ir alimentando y nutriendo esa ruta estratégica a partir de los datos que obtenemos provenientes de la escucha, que vamos a integrar con los datos operacionales. Entonces, un poco nos parecía arrancar con cómo nosotros hoy vemos el rol de recursos humanos para que pueda aportar valor a la organización, valor al negocio y valor a las personas, ¿no? Algo que lo demuestra y me parece que es bien interesante de ver es cómo la intención de quedarse de las personas cayó, ¿no? Y esto es uno de los datos que más se comparte. Bueno, esto del Great Resignation o cómo los empleados esperan, cuál es su expectativa de permanencia en la organización. Una de las últimas investigaciones que nosotros tenemos habla de que el 28% de los empleados planean renunciar durante el próximo año. Lo que es interesante para ver en esta investigación es cuál es la brecha que se genera en dimensiones clave entre aquellos empleados que tienen una intención de quedarse menor a un año en la organización y aquellos que tienen una intención mayor a 3 años. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, por ejemplo, fíjense que aquellos empleados que tienen una intención de quedarse menor a un año tienen en promedio un 37% de compromiso con sus roles, versus un 75% de aquellos que quieren quedarse más de 3. Fíjense la brecha que existe, por ejemplo, en la confianza en el manager o en sentirse energizados en su trabajo. ¿Esto qué implica? No solamente que la rotación va a ser mayor, y eso ya todo el mundo lo está experimentando, especialmente en ciertos segmentos, sino también marca que la gestión tiene que ser distinta porque podemos tener un tercio de nuestra organización con una expectativa de permanencia menor a un año. Entonces, con gestionar y con medir
el compromiso, tener datos X a través de una encuesta anual, ya no nos alcanza más, porque esto exige una gestión más dinámica, de escucha continua y a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr y tenemos que gestionar con una intención de permanencia menor, por lo menos en una parte de la organización. Entonces, nosotros entendemos que la evolución de la gestión de experiencia implica ir más allá, integrando, pero ir más allá de lo que es la gestión del clima y del engagement o del compromiso tradicional, ¿no? Hoy necesitamos poder abordar la experiencia del empleado desde un punto de vista holístico e integral, pudiendo escuchar, entender y actuar a lo largo de todo el ciclo de vida en la organización, haciendo foco en aquellos momentos que importan, ¿no? Que construyen o destruyen compromiso, intención de quedarse y que se dan a lo largo de todo el ciclo de vida. Para poder actuar necesitamos escuchar y tenemos que tener un sistema de feedback constante, ¿no? Que nos permita nutrirnos de esos datos X que integrándolos con datos O nos van a permitir tomar mejores decisiones y accionar. Y para eso hace falta tecnología, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver hoy en esta presentación. Porque lo que hay en el fondo es el propósito de poder construir una cultura de gestión de experiencia. Y nosotros sabemos que la experiencia empleado, además, es la que nutre y tracciona la experiencia cliente. Entonces, aquellas empresas que logran gestionar la experiencia empleado y la experiencia cliente de manera vinculada e integral, logran el doble de crecimiento en ingresos que aquellas que no. Entonces, de lo que se trata es de poder generar una buena plataforma de gestión de experiencia empleados que pueda traccionar y potenciar la experiencia cliente y así impactar de manera directa en el negocio. Ahora, ¿qué implica un programa de gestión de experiencia moderno, no? Y yo les decía que en principio lo que va a requerir es que nosotros definamos cuáles son aquellos KPIs sobre los cuales vamos a querer impactar. ¿Por dónde nos aprieta el zapato, digo yo, no? Es un tema de queremos mejorar la rotación, queremos o disminuir, ¿no? La rotación, queremos en algún segmento específico, en general, queremos trabajar sobre el compromiso para que las personas puedan lograr un desempeño superior, queremos mejorar la intención de permanencia. Los programas de experiencia moderno arrancan con los KPIs que queremos lograr. A partir de ahí, o que queremos mejorar, seguir y potenciar, ¿no? A partir de ahí nos planteamos un ciclo de escucha continua, desde la experiencia del candidato hasta la experiencia de salida, y en ese ciclo de escucha continua, lo que vamos a buscar en cada momento importante o momento de verdad, como le decimos, es que puede ser el onboarding, la experiencia del candidato, los momentos de desarrollo, ¿no? Cuando una persona es promovida o se mueve transversalmente en la organización, los momentos de conversaciones de desempeño, de desarrollo, que también suelen ser momentos de verdad, porque es donde se pone en juego nuestra propuesta de valor, los momentos de salida. En cada uno de estos momentos vamos a buscar escuchar, es decir, obtener feedback y poder entender y analizar esos datos X que surgen de la escucha, integrarlos con nuestros datos operacionales para poder tener insights de calidad que nos permitan accionar. Y por supuesto que accionar es fundamental porque si no, no tiene sentido escuchar, ¿no? Entonces, este es el mapa de un programa de experiencia moderno. Ahora, es interesante poder entender cuál es el aporte que trae la tecnología, porque no se trata de coleccionar datos o no se trata de tener datos aislados, sino que se trata de integrar todos esos datos que surgen los operacionales de los sistemas de recursos humanos y los datos X de los ejercicios de escucha con nuestros empleados, poder integrarlos para poder accionar. Entonces la tecnología es la que nos va a permitir integrar esos datos, es la que nos va a permitir escalar los ejercicios de escucha en toda la organización. De hecho, también nos va a permitir segmentar esos ejercicios de escucha, porque por ahí no es lo mismo lo que le quiero preguntar a las personas que están en la operación o en una planta productiva que a los desarrolladores
de las soluciones digitales que ofrecemos. Entonces, no solamente escalar, sino segmentar esos ejercicios de escucha. La tecnología también es la que nos permite empoderar a los líderes y a los equipos para definir sus propios planes de acción a través, por ejemplo, de tableros súper ágiles con datos casi en tiempo real y que les permiten a ellos mismos generar sus planes, ¿no? Nos va a permitir también automatizar esos puntos de escucha, eh, integrándolos con nuestro sistema operativo para que esto ya quede establecido como un ciclo de escucha y no tengamos que estar pendientes de mandar un pulso, mandar una encuesta, hacer un ejercicio de escucha. Todo esto se puede automatizar y entonces al automatizar el entender es mucho más fácil porque ya tenemos a través de todo lo que nos aporta la tecnología, insights de calidad y entonces nuestro rol pasa a tener foco en lo que tiene que ver con la acción, con el accionar, con poder trabajar a nivel transversal en la organización, en planes de acción que sean efectivos y que vayan puntualmente a dónde está nuestro punto de dolor y también nos va a permitir actuar con líderes y con colaboradores para ayudarlos a definir sus propias acciones y las que hagan sentido para cada equipo de trabajo. Y acá cuando lo veamos con Andrea, esto nos va a hacer mucho sentido, digo, nosotros identificamos dos tipos de mediciones que se integran a través de la tecnología, ¿no? Por un lado están los datos operacionales, que son los que derivan de los procesos de recursos humanos, estos nosotros ya los conocemos, el tiempo de reclutamiento, la rotación, la distribución del desempeño. Y estos datos operacionales nos dan una foto, ¿no? Este es tu nivel de rotación. Yo con eso no sé cómo tengo que accionar para mejorarlo. Para saber dónde tengo que accionar necesito entender el porqué y eso es lo que nos aportan los datos X. Ahora, los datos X son esos que provienen de la experiencia, de los ejercicios de escucha, que miden las actitudes, las emociones, los sentimientos, las intenciones de las personas y que nos permiten entender por qué suceden las cosas, por qué tengo este índice de rotación, en dónde tengo que focalizar, qué tengo que mejorar, qué experiencias son las que no están generando el impacto que necesito que generen para que la gente se sienta atraída y se pueda fidelizar con la organización, ¿no? Y ahí es donde vienen los datos X. Y dentro de los datos X nosotros vamos a poder distinguir aquellos resultados de la experiencia o aquellos KPIs de la experiencia, que son aquellos indicadores que nosotros vamos a monitorear a lo largo del año para ver o para garantizar una cultura saludable y ver que estemos brindando experiencias significativas a nuestros empleados. En definitiva, nos permiten seguir la evolución de la gestión de experiencia empleado, por ejemplo, el compromiso, el NPS, la intención de quedarse, pero esos también son una foto. Para poder entender dónde accionar necesitamos poder conocer cuáles son los impulsores o los drivers de esos resultados de IX. Estos drivers o estos impulsores son los insights que surgen a través de las experiencias críticas que viven los empleados con nuestra organización. Y en definitiva son los que nos dicen dónde accionar. Y veámoslo con un ejemplo, ¿no? Si tenemos como punto de dolor una alta rotación en los empleados que nos sumen a la organización durante los primeros 90 días, ¿no? Sería el New Hire Turnover. El dato o el dato operativo que vamos a ir a buscar es la tasa de rotación de empleados durante los primeros 90 días. El KPI de experiencia que voy a querer monitorear es cuál es el nivel de pertenencia, de compromiso, la intención de quedarse de los empleados durante los primeros 90 días. Y por ahí lo mido en el día 30, en el día 60 y en el día 90. Ahora, ¿cómo sé dónde accionar a partir de esa foto? Ahí necesito un modelo que me explique y que me brinde bien cuáles son los focos de acción, cuáles son los impulsores que generan esa foto que yo les mencionaba antes. Entonces ahí voy a querer ir a medir, a escuchar, a medir cómo es la claridad del rol, cómo es la conexión con los colegas, cómo perciben las personas el apoyo del gerente, cuál es la percepción acerca de la capacitación, cuál es la percepción acerca del acceso a los recursos.
Entonces, de lo que se trata no es únicamente de quedarnos con una foto, sino también la gestión de datos implica entender cuáles son los impulsores que generan esa foto o que generan esos datos, para a partir de entender esos impulsores poder definir dónde tenemos que accionar para mejorar justamente esos KPIs. Entonces, cuando hablamos de escucha con propósito y partimos siempre de cuáles son esos KPIs que queremos mejorar, porque esto es lo que le va a aportar valor al negocio. Entonces, ¿por dónde pasan los desafíos en la gestión de personas? Pasan por poder mejorar en términos de desarrollo, pasan por poder mejorar en términos de diversidad, pasan por el turnover. Es bien importante empezar por el propósito, ¿no? Que es aquello que necesitamos mejorar u optimizar, porque a partir de ahí hace sentido el poder integrar los datos operativos y los datos X que provienen de la escucha para poder tomar mejores decisiones. Y no es únicamente escucha con propósito, sino que tiene que ver con integrar los datos a lo largo de todo el ciclo de vida. Entonces, acá se ve un ejemplo, ¿no? Hoy seguramente cada uno de ustedes en sus organizaciones conocen métricas operativas tales como cuál es el nivel de rotación de sus talentos clave, ¿sí? Que eso tiene que ver con los datos operacionales. Ahora, eh, además de eso, para poder accionar, es interesante y es fundamental entender cuál es la experiencia que tienen esos talentos clave a lo largo de todos los hitos fundamentales del ciclo de vida y poder correlacionar esas experiencias, esos datos X, con los resultados del negocio. Entonces, esto es lo que permite la gestión de Analytics. ¿Y por qué Falabella, no? Y para nosotros es un caso espectacular para aprender. Primero porque desde Chile fundamentalmente y con el equipo de Andrea, fundaron lo que es el área de People Analytics y desde el área de People Analytics proveen de insights a toda la organización y a todos los negocios que componen Falabella, que ya André nos va a contar, y proveen esos insights para que puedan facilitar la toma de decisiones. Por otro lado, este caso es buenísimo para entender cómo funciona un área de People Analytics, cuál es su alcance, cuáles son sus roles, cuáles son sus desafíos y cómo trabajan en ecosistema y cómo nutren a la organización de datos para poder accionar. Por otro lado, y desde la mirada más intra recursos humanos, nos sirven, este caso también nos va a servir para entender cómo cambia la gestión de personas, la gestión de recursos humanos, a partir de poder fundar, desarrollar y hacer evolucionar un área de People Analytics dentro de la organización. Así que un poco nos va a servir para bajar todos estos conceptos iniciales que estábamos compartiendo. André, con esto te doy la bienvenida. Muchas gracias, Paulina. Gracias por la presentación. Voy a compartirles pantalla, entonces. Segundo. Acá. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya, perfecto. Se ve perfecto, André. Bien, voy entonces. Bueno, tal como mencionaron al principio, yo lidero el equipo de People Analytics corporativo de Falabella, dentro del cual trabajamos también en experiencia de empleados. Entonces tenemos los datos O y los datos X, como explicaba Paulina, dentro de nuestra misma área de responsabilidad. Así que les voy a contar un poquito de eso. Pero antes de hablar sobre Falabella en específico, me gustaría seguir un poco con algunos temas más teóricos o de modelo que son súper útiles y que nos han sido súper útiles para poder tanto diseñar la forma en la que trabajamos como incluso diseñar el día a día de los proyectos que hacemos. Entonces acá este es
un modelo que tiene 3 partes y que es súper útil para entender cómo logramos hacer un aporte estratégico al negocio. Primero, en lo izquierdo tenemos todas las actividades y procesos de recursos humanos, que también podríamos hablar hoy día de experiencia del colaborador o del empleado, como decía Paulina, que es un cambio, a mi parecer, principalmente de la forma de hacer las cosas y del cómo entendemos y cómo trabajamos juntos por la experiencia de una persona. En el pasado estaba el área de selección, el área de capacitación, el área de tecnología aparte, muy, muy separada. Y finalmente esas 3 tenían un impacto, por ejemplo, en el onboarding de una nueva persona. Pero tenías una persona que le entró, después otro se preocupaba de la inducción y otro se preocupaba que le llegue el computador y ninguna de esas áreas conversaba, y eso genera una mala experiencia para el empleado. Y este cambio al foco de experiencia tiene que ver con poner a este colaborador al centro y que todas estas áreas trabajemos juntas, por eso. Entonces, por eso es importante el cambio, y no es solamente un cambio de nombre, sino que es un cambio de metodología y de cultura incluso de trabajo. Entonces, teniendo claro que nosotros como equipo de personas vamos a hacer atracción del talento, vamos a pagar sueldos, vamos a formar a la gente, vamos a preocuparnos que la gente tenga desarrollo, toda esa experiencia de las cosas que hacemos y de lo que viven las personas va a tener un impacto en resultados de recursos humanos, que son, también como mencionaba Paulina, puede ser que yo mida el compromiso, el engagement, la retención o la rotación, el ausentismo, el desempeño, etc. Y muchas veces nos quedamos ahí como área de personas. Y la verdad es difícil salir de ahí, pero lo ideal sería llegar a la tercera columna en la que hablamos de resultados organizacionales, donde queremos ir a mirar cómo podemos impactar en las utilidades, en la participación de mercado o en la satisfacción de cliente, sobre todo en un negocio como el retail en nuestro caso. Entonces, finalmente lo que vamos a estar haciendo con People Analytics e incluso como gerencia de personas en general, es que nos vamos a estar siempre preguntando, primero, de izquierda a derecha, qué actividades de las que hacemos tienen un mayor impacto en resultados de recursos humanos, es decir, cuáles de estas cosas son las que generan mayor engagement o menor ausentismo, o el que nos sea relevante medir, y luego nos vamos a preguntar cuáles de esos resultados son los que impactan en los resultados clave de nuestra organización en particular, que pueden ser estos o muchos otros según el rubro al que se dedique el negocio. Y es más, si bien aquí nosotros nos vamos a ir preguntando, y esto tiene que ver, el orden de las flechas tiene que ver con casi el modelo de investigación que vamos a tener, o sea, nos vamos a preguntar cuáles de las cosas de la izquierda impactan en las del medio y luego las del medio en la de la derecha, pero al momento de planificar qué vamos a ir a responder, deberíamos partir siempre al revés, es decir, cuál de los resultados organizacionales es el más importante para mi negocio hoy día, y a partir de eso vamos a ir a identificar cuáles de los de recursos humanos son los que más mueven ese resultado organizacional, es decir, en mis tiendas, la satisfacción de cliente, ¿qué lo afecta más? ¿El nivel de desempeño de las personas o la rotación de las personas? Y según eso, vamos a identificar después cuáles cosas podemos hacer para mejorar esas dos cosas, o la que sea más importante mejorar. Un ejemplo más concreto, y esto se parece bastante a lo que vamos a ver al final en el caso, podríamos preguntarnos, por ejemplo, qué elementos del clima laboral, las compensaciones, la relación con el jefe, el equipo, etcétera, tienen un mayor impacto en el engagement, y luego cuál es la asociación que existe entre el alto nivel de engagement y una mejor experiencia de servicio al cliente. Y si es que eso existe, entonces, moviendo lo que está en el lado de experiencia, vamos a mejorar la experiencia de los clientes también. Bueno, y acá en particular, me gustaría explicar también un poco qué es People Analytics y qué no es también, porque muchas veces no es tan fácil de entender. Y bueno, entre tanta palabra en inglés que aparece nueva, más nos confundimos. En resumen, People Analytics es utilizar metodologías de investigación para comprender el impacto de las personas en el desempeño de la organización, informando y habilitando la toma de decisiones. Eso es muy importante, y me gusta resaltar que es utilizar metodologías de investigación y no es solamente el uso de datos, que eso es mucho más simple. Esto es mucho más amplio que usar datos.
porque hay que usar los datos de una forma estructurada y siguiendo una metodología. Entonces, en primer punto, algo bien importante es que People Analytics, si bien puede nacer como un área, es una forma en realidad de hacer gestión de personas, no es solo un área nueva que trabaja independiente y en su burbuja, aparte de los demás. Todos en la gerencia de personas tenemos que transformarnos y empezar a tomar decisiones basadas en datos y por lo tanto eso cambia la forma en la que todos trabajamos y probablemente también los perfiles de las personas que trabajan tradicionalmente en las áreas de personas. En un segundo punto, es una forma de gestión basada en evidencia y, como decía, una lógica de aplicar investigación a la gestión y por lo tanto no es solo Big Data, inteligencia artificial, estadística o números. Hay siempre bastante interés de llegar muy rápido a hacer, y podrían escucharlo en otros webinars, como muy rápido llegar a estadística predictiva y inteligencia artificial y definamos cuál es la probabilidad de fuga, etcétera, por persona. Y si bien esas son cosas que se pueden hacer, eso no vale de nada si es que no está respondiendo a un problema de negocio. Y para responder a un problema de negocio tenemos que plantearnos la pregunta correcta, responderla de la forma correcta y puede ser que eso implique simplemente un análisis básico descriptivo y nada más que eso, y si responde a la pregunta va a generar valor. Entonces eso también es importante tenerlo claro. Y el tercer punto es que su objetivo es utilizar los datos para apoyar la toma de decisiones, y eso es el valor que tiene. Si es que no hay una toma de decisión al respecto, como decía, no vale de nada, y por lo tanto no es la medición constante o la creación de KPIs de recursos humanos que se midan infinitamente, y hay riesgo igual de caer en eso, por eso lo menciono. Les traje aquí también unos 3 ejemplos bien cortitos de otras empresas solo para ejemplificar el tipo de cosas que se pueden hacer. Primero, al lado izquierdo tenemos el caso de una aerolínea, JetBlue. En este caso, en reclutamiento y selección, JetBlue pudo identificar cuáles eran las calificaciones críticas para aumentar la tasa de aprobación de entrenamiento de tripulantes de cabina. En este caso, lo que ellos hacen es que reclutan gente, estas personas pasan por un periodo de entrenamiento para ser tripulante, y solo si aprueban ese proceso, entran a trabajar. Y había mucha gente que reprobaba ese entrenamiento, entonces era un esfuerzo de reclutamiento muy caro. Lo que hicieron fue identificar cuáles eran las cosas que predecían una mayor probabilidad de aprobación, y gracias a mejorar estas características al momento del reclutamiento, pudieron reducir en un 25% el número de personas que abandonan durante ese periodo. Otro ejemplo interesante de diversidad e inclusión en el caso de Duolingo. Aquí tenemos una empresa de tecnología que tenía pocas mujeres, como es normal y común en todos lados, en estas áreas. Y para poder mejorarlo, identificó cuáles eran las principales fuentes de reclutamiento para aumentar la cantidad de mujeres en un entorno que era típicamente masculino. Entonces, ellos miraron que en las universidades en general había un 18% de mujeres y todo el resto era hombre, y por lo tanto, si ellas salían a reclutar al mercado sin ninguna acción concreta, obviamente iba a entrar solo esa cantidad de mujeres, es lo que hay en el mercado. Entonces, identificaron las universidades donde había más cantidad, hicieron cosas dirigidas ahí y lograron finalmente un 50 y 50% de hombres y mujeres en algunos años, que es mucho más que lo que tiene el mercado promedio. Y por último, un caso de rotación, que también es bastante común. Tenemos Experian, que es una empresa financiera. Esta empresa analizó 200 atributos que podrían explicar la probabilidad de fuga, y en eso identificó que era muy importante el tamaño del equipo, el tiempo de viaje al lugar de trabajo y el desempeño del jefe. Y de esa manera, accionando sobre esas variables, pudieron reducir entre 8 a 10 millones de dólares solo por ese concepto. Así que bueno, con esos ejemplos generales les voy a hablar ahora un poco de Falabella. Falabella tiene un propósito, que es simplificar y disfrutar más la vida, y esto aplica no solamente para nuestros clientes, sino que para todas las personas que trabajan con nosotros, proveedores y por supuesto también nosotros mismos, los empleados o colaboradores del grupo.
Y para poder hacer esto es muy importante que mejoremos entonces la experiencia de todas estas personas, por lo cual es muy atingente lo que hacemos para esto. Algo interesante que no necesariamente todo el mundo sabe, yo misma no tenía esta claridad antes de trabajar acá. Falabella es un holding bastante grande, que tiene más de 102.000 personas, que trabajan en 9 países, como pueden ver ahí, y tiene 7 líneas de negocio distintas. Por un lado, y el primero que vemos arriba, es mejoramiento del hogar, y que Imperial, que tenemos 40.000 personas en ese grupo de personas en el mundo. Luego tenemos Falabella, que es las tiendas por departamento color verde de siempre. Luego Totus, supermercado, que existe en Chile y Perú. Falabella Financiero, que son todos los negocios financieros como seguros, bancos y otros. Este Falabella que sale acá después de financiero es el logo del corporativo, así que no es una línea de negocio. Luego tenemos falabella.com, que también pueden ya haberlo visto con su logo naranjo y recientemente lanzado en Perú, antes de ayer me parece. Mall Plaza, que también es de Falabella, y Falabella Inmobiliario, que son quienes manejan, por ejemplo, el Open Kennedy, Open Plaza. Entonces, para contarles un poco de nuestro camino en Falabella y de People Analytics, lo que hemos desarrollado. Nosotros comenzamos a existir en diciembre del 2020, en realidad, así que sería como 2021 nuestro primer año. Y este fue un año de descubrimiento, un año en el que tuvimos que entender dónde estábamos parados. Partimos siendo 3 personas, hoy día ya somos como 15 personas, así que hemos crecido bastante. Y en ese minuto habían cosas que se venían haciendo de nuestros como antecesores al área que no era de People Analytics todavía. Teníamos que entender qué cosas teníamos que seguir haciendo para poder mantener la operación y igual ganar la confianza y ir mejorando hacia el futuro. Tuvimos que formar equipo, tuvimos que definir una visión, un roadmap, cuáles iban a ser todos los pasos que íbamos a hacer, sentar muy bien las bases de todo lo que íbamos a necesitar, y en este punto súper importante, este loguito que está acá, el tercero a la izquierda, que es la base de datos, y armamos una base de datos, y todavía la estamos armando y va a demorar mucho tiempo más, en Google Cloud Platform, con todos los datos de las más de 100.000 personas del grupo en un mismo lugar. Y no solo en un mismo lugar, sino que además estandarizadas de una misma forma, porque es muy importante para poder hacer cualquier análisis que todos entendamos lo mismo cuando comparamos un negocio con otro. Y eso no es obvio. Yo puedo tener un cargo que se llama analista de finanzas en un negocio y en el otro el mismo analista de finanzas hace otra cosa. Entonces, toda esa estandarización de nombres, de familias de cargo, de funciones, estandarización del tipo de ID incluso que se ocupa, todo eso son definiciones que fuimos tomando ese año y que seguimos tomando en todo caso. Este año ya estamos en un año más de desarrollo, de empezar a cosechar todos estos esfuerzos, automatizar más cosas, llegar más alcance, impactar a más gente y sobre todo tratar de aportar en la transformación de la empresa en tener una cultura de datos, y sobre todo las personas de recursos humanos que tengan una cultura de datos, que se den cuenta de la importancia de mantener los datos al día, actualizados en los sistemas, porque si eso no pasa, es muy difícil después tomar cualquier decisión con ellos. Y ya el próximo año esperamos poder seguir creciendo y consolidándonos como un equipo hacia adelante. Y acá está el equipo, para que lo vean, que somos reales. Está nuestra foto, tenemos algunas personas en pantalla porque también tenemos parte del equipo en India, así que somos además bastante multiculturales. Y este equipo de personas lo que hace son 4 cosas principalmente. La primera es data, como les conté, generar un data lake con todos los datos estructurados, con seguridad de la información, con gobierno de datos, que eso daría para varios webinars, cosas muy importantes que hay que fijarse. Luego tenemos otro punto que es de reporting o reportería, donde estamos generando dashboards para democratizar la información lo más posible y también aprovechar de estandarizarla. Es decir, todos estos datos operacionales no es trivial cómo se miden.
Por ejemplo, la rotación, uno podría decir, no, pero eso es fácil, porque es cuánta gente se fue del total de personas que había, pero ¿en qué momento? ¿Es dentro de un mes, dentro de un año? ¿Estás contando todas las personas, todos los tipos de contrato? ¿Cuál es tu numerador, denominador? Son discusiones bien chiquitas, pero que al final tienen un impacto muy grande en cómo interpretas la información. Y ahí nosotros con todas las unidades de negocio que tenemos distintas, hacemos mucho esfuerzo en ponernos todos de acuerdo para todos calcularlo de la misma manera y nosotros desde el corporativo entregar herramientas que calculan y estandarizan todo esto para los distintos negocios de la misma forma. Eso también nos permite tener benchmark interno, etc. Luego tenemos el área de Voice of Employee, que es el área que, de hecho, es el área que usa Qualtrics y que hace todas las encuestas corporativas del grupo. Esto es un proyecto que está iniciando hace más o menos un año, con lo cual todavía no hemos realizado todas las encuestas que están en nuestro plan, pero nuestra estrategia incluye una encuesta anual, más pulsos mensuales, más encuestas de ciclo de vida, como las que mencionaba Paulina en el onboarding, desarrollo, salida, etcétera. Y también otras encuestas ad hoc a ciertos momentos clave de la experiencia. Y por último tenemos un área de investigación, que es el equipo que va a combinar todos los datos operacionales, de experiencia, etcétera, para sacar insights. Y es de hecho el ejemplo que les traigo. Entonces, ya para ir cerrando, quisiera contarles sobre este caso que estamos trabajando. Este ejemplo, la pregunta de investigación que tenemos es ¿qué características de las tiendas generan una mayor recomendación de los clientes? Medido por el NPS, que muchos de ustedes podrían conocer, que es la probabilidad de recomendar una marca por parte, siendo uno cliente, ¿cierto? Y esto es algo que está en proceso, así que no lo hemos terminado, les voy a contar qué es lo que hemos estado haciendo. Primero, el primer paso, bien importante, que no necesariamente son lineales, pero bueno, es la data. Y ahí tenemos que, como les decía, la estandarización de datos a nivel corporativo, ese es un input inicial muy importante. Es decir, que todas las personas que son cargo vendedor, todas tengan el mismo nombre, porque si no vamos a poder considerar esa información para compararla con la satisfacción de los clientes. Luego, la obtención de datos de NPS de las tiendas, para eso nos conseguimos, en este caso, de los supermercados, o sea, Totus, Sodimac y Falabella Retail, que son los que tienen tiendas, sus datos de NPS por cada tienda de los clientes. También recopilamos datos de desempeño, ahí también tenemos un instrumento único además a nivel grupo, para poder saber el nivel de desempeño promedio de la tienda en los distintos atributos de las personas que trabajan ahí. Luego tenemos un punto 2, que es Voice of Employee, donde ahí hace un año empezamos a construir un instrumento único a nivel corporativo para medirnos y compararnos entre todos. Lo implementamos en casi todos los negocios del grupo a la fecha y, por supuesto, en todos estos negocios que les menciono para este proyecto. Y eso también es fundamental porque si queremos comparar entre todas las tiendas y entre todos los países, necesitamos que sea la misma manera de medir, tanto en el NPS como en los aspectos de experiencia de los colaboradores. Y el tercer paso ya vendría siendo la investigación propiamente tal. Ahí tomamos los datos del paso 1, paso 2. De todas maneras, siempre limpieza de datos, cálculo de indicadores por tienda, algo que toma bastante tiempo en cualquier análisis. Y con eso ya empezamos a hacer algunos análisis descriptivos y predictivos con los datos de la encuesta y con los datos de desempeño para poder calcular principalmente la asociación entre el ENPS, que es el Employee Net Promoter Score, es decir, la probabilidad de que yo recomiende mi empresa como lugar de trabajo, y la probabilidad de que los clientes recomienden la tienda, y también a su vez entre el desempeño y el NPS. Algunos hallazgos preliminares que nos tienen bien contentos y que vamos a tener que seguir profundizando. Primero encontramos, y esto es bien interesante, una asociación positiva entre el desempeño de las personas y el NPS de cada tienda. A la derecha vemos, esto es el análisis con una de nuestras verticales de negocio, en que es una correlación bien bonita, como del libro digo yo, en que en verdad se ve que a medida que tenemos mayor NPS, que es el eje horizontal, NPS de la experiencia de las personas, de la tienda, de los colaboradores, hay una mayor también percepción de buena experiencia o intención de recomendación de los clientes. También tenemos la asociación entre el desempeño de las personas, es decir,
particularmente en un atributo que tiene que ver con la orientación al cliente, con este NPS, y pudimos además identificar dentro, si se acuerdan del modelo de las 3 cajitas, de lo demás a la izquierda, cuáles de las partes de la experiencia de las personas de tienda son las que más impactan en el NPS y por lo tanto en el NPS. Algo bien interesante como insight es que las tiendas con mayor nivel de ENPS tienen en promedio 9 puntos más de NPS que las tiendas con un ENPS regular. Eso todavía nosotros no lo hemos hecho, pero es factible incluso algún día de cuantificar en ingresos. Así que muy, muy genial. Y algunos próximos posibles pasos que queremos hacer es poder combinar los datos de desempeño con la encuesta, porque hoy día hemos hecho la primera parte como por separado. Tenemos que corregir algunos posibles problemas metodológicos que siempre aparecen, e incluir algunos datos de desempeño de la tienda distintos de la evaluación de desempeño, como podría ser el tiempo de espera en caja, o la cantidad de personas, algo así, ratio vendedores-clientes, etcétera. Y a futuro nos gustaría, y aquí entra el cuarto punto de nuestra área, que es reportería, generar un tablero de gestión por tienda donde aparezca la tienda con todos sus indicadores y que les sirva a cada gerente de tienda para poder gestionar mejor. Eso sería. Buenísimo, André. Y me parece que el último ejemplo que diste, sobre todo, es muy poderoso para mostrar esto que decíamos al inicio, ¿no? Cómo la experiencia del empleado tracciona y potencia la experiencia del cliente y eso a su vez se ve reflejado en resultados financieros, ¿no? Este círculo virtuoso que se da entre la experiencia del empleado y la experiencia del cliente. Tenemos algunas preguntas ya en el chat. A mí me parece que para cerrar el bloque sí me gustaría hacerte a vos un par de preguntas que considero pueden aportar. La primera tiene que ver con, a lo largo de tu experiencia fundando el área de Analytics, digo, ¿cuáles identificaste vos que fueron tus principales, si querés, desafíos y a la vez esos desafíos qué aprendizajes te dejaron, ¿no? Para aquellas personas que estén en proceso de fundar o de evolucionar un área de analytics para que los puedan tener en cuenta, ¿no? En función al camino que vos ya recorriste. Perfecto. Bueno, una de las cosas que creo que a nosotros nos ha funcionado bien es que partimos así como si fuéramos un negocio, definiendo una visión y a dónde queríamos llegar y definiendo pasos que íbamos a hacer para llegar a esa visión. Además, definimos principios de trabajo, entre los cuales están, por ejemplo, la experimentación y el aprendizaje, la confianza, o sea, definimos hartas cosas de cómo trabajamos como equipo para que efectivamente podamos ser un equipo de alto desempeño. Además de eso, eso es como lo que hemos hecho bien. Ahora, cosas que también hemos aprendido, y yo he aprendido en mi experiencia acá y también donde trabajaba antes, hay ciertas cosas que son clave para ser exitoso en este punto y es comunicar bien los resultados, que es algo que de repente nos cuesta. Hay cosas que nos interesa hacer, las hacemos el análisis y todo, pero quizás nuestros usuarios internos no entienden también lo que quisimos hacer. O no lo promocionamos tanto, no promocionamos tanto los productos, entonces es súper importante poder hacer eso. Por otro lado, algo que también he aprendido, y a partir también de errores, es que muchas veces nos dicen, sobre todo sobre los datos operacionales, es que los datos existen, así que no te preocupes, los datos están. Y uno va como planificando su análisis y después resulta que los datos en verdad no existen. O sea, existen. Es cierto que alguien registró todas las capacitaciones de alguien, pero con formatos distintos, en un Excel, en el computador de alguien, una parte está perdida. Entonces, eso en realidad tampoco, es como no tener los datos, la verdad. Entonces ahí una recomendación que yo siempre doy es como, desde áreas de analytics, desconfíen cuando otras áreas te dicen que están los datos. Primero hay que verlos antes de comprometerse con hacer una cosa. Y lo último también es siempre estar muy cerca del negocio. Creo que algo que hemos hecho bien en Falabella es que tenemos un equipo extendido de People Analytics donde participan representantes de todos los negocios, de todos los países, donde vamos priorizando lo que vamos a hacer junto con ellos, que son nuestros usuarios principales de los dashboards, de los análisis, etc. Y eso es clave, porque si nosotros hiciéramos lo que a nosotros nos parece interesante, porque obviamente nos gusta la investigación y nos gusta responder preguntas porque sí,
puede que a nadie le importe y después, si no es un problema de negocio, no va a pasar nada. Entonces, tiene que ser una necesidad y por eso es bien importante siempre estar cerca de nuestros usuarios. Con lo cual, propósito, esto de partir con KPIs o con preguntas que sean relevantes para el negocio, ¿no? Porque está el aporte de valor al negocio. Y además, datos de calidad me parece que tienen que ver con parte de los aprendizajes que vos sintetizaste. Y Ale Ujú. ahora nos va a compartir, creo que tenemos, André, preguntas del público también. Sí, sí. Muchas gracias, Paulina, por tu presentación inicial, tu introducción, y Andrea también por tu presentación. El público está muy interesado, por supuesto, en este tema. Nos llegaron dos preguntas que están acá en la hoja de Q&A. Adriana Barrientos nos pregunta, hola Adriana, ¿cómo estás? Nos pregunta, ¿es efectivo comenzar a levantar datos operacionales y ex en y de percepción, digamos, en los colaboradores que están al frente del cliente? ¿O es igualmente bueno comentar con los colaboradores que están detrás del front? Bueno, y acá quizás, André, te dejo que vos respondas primero y después. Dale. Bueno, ¿es efectivo? Sí, es efectivo. De hecho, bueno, el ejemplo que di, nosotros hicimos eso. O sea, ahí tenemos datos operacionales y datos, por ejemplo, el del desempeño, y tenemos datos también del cliente. Entonces, en realidad sirve para ambos. Probablemente la forma de hacer el análisis es distinta, las variables que voy a ocupar son distintas porque la tarea es diferente para estas personas, pero es posible en ambos casos. Sí, y te acordás que ahí nosotros decíamos antes la importancia de poder contar con tecnología que nos permita escalar el ejercicio de escucha. Y ahí, en ese escalar, es fundamental poder escuchar a aquellos que están client facing, por supuesto, y aquellos que de alguna manera indirectamente colaboran con la experiencia del cliente. Entonces, lo ideal es que el ejercicio de escucha pueda ser un ejercicio de escucha integral donde vos puedas llegar a todos los colaboradores de tu organización y después, por ejemplo, por supuesto que en función a los insights vas a focalizar las acciones en aquellas áreas que tengan más impacto, ¿no? Pero no nos olvidemos que aquellos colaboradores que están en el front también traccionan y proveen servicio a aquellos que están client facing. Y a la vez esos colaboradores que están en el front y en el back, ambos son embajadores de nuestra organización. Entonces es importante poder trabajar con las expectativas de todos los colaboradores, no únicamente aquellos que están client facing. Hoy toda nuestra base de colaboradores todos son embajadores, pero además en la mayor parte de los casos también son clientes. Entonces poder gestionar las expectativas y las experiencias de todos los colaboradores de la organización resulta fundamental. Perfecto, muchas gracias, Paulina. Otra pregunta que hace Carolina Salinas, dice, consulta, ¿tienen integrado con SAP, SuccessFactors, todo en la información que tú nos mostraste, Andrea? No. Dale, dale, Andrea. No lo tenemos todo integrado. Nosotros tenemos múltiples sistemas, tenemos de partida un core que uno sí es SuccessFactors, pero otros negocios tienen otros, porque son muchos negocios. También tenemos distintos proveedores para cada tema, por ejemplo, para desempeño, o para atracción del talento, o para formación, no tenemos todo en un mismo lugar. Eso aumenta la relevancia de tener el data lake y de poder extraer los datos y estandarizarlos en un único lugar. También aumenta la complejidad. Y desde el punto de vista de Qualtrics, digo, sí se puede integrar perfectamente con los sistemas operativos de recursos humanos. Por ejemplo, obviamente, con SuccessFactors, nosotros somos parte de SAP, pero digo, Qualtrics se integra con la mayor parte de los sistemas operativos de recursos humanos y eso es lo que te da la posibilidad de automatizar la escucha, ¿no? A lo largo del ciclo de vida, como veíamos. Perfecto. Otra pregunta más es, aparte de sacar esta data más dura, ¿verdad? Los números que son súper importantes, eh, ¿pueden realizar estudios más cualitativos desde la mirada del colaborador para entender las causas del ausentismo, rotación? Es una práctica habitual de Falabella, ¿verdad? ¿Eso cómo lo combinan con la data más dura? Súper buena pregunta. Y la verdad,
por eso nosotros nos definimos como usar metodologías de investigación y no el uso de datos y no es como el uso de estadística, porque lo que tenemos que hacer es encontrar la mejor metodología para responder una pregunta. Si en un área pequeña está pasando algo y son 20 personas, probablemente no vale la pena que les haga una encuesta. Quizás puedo ir a hacer focus group, puedo ir a conversar y voy a levantar mucho mejor qué es lo que está pasando ahí, cuáles son los desafíos que tienen, cómo mejorar su experiencia. Y no vale la pena que haga una encuesta por eso. Entonces siempre es elegir la mejor metodología para la pregunta que tenemos. Y efectivamente combinamos datos cualitativos, no solo de levantamientos cualitativos como entrevistas o focus, sino también de las mismas encuestas hay veces texto, en el cual también hacemos ahí análisis de los textos para profundizar en entender por qué alguien te dice que encuentra que no hay oportunidades de desarrollo, cuáles son los motivos detrás de eso, específicamente para encontrar, de hecho, más acciones, porque de repente la pura frase no es suficiente. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Nos acaba de llegar otra pregunta de María Mazuco y nos dice, a ver, dame un segundo, en el chat está, hicieron estudios con los resultados de NPS y la fuga de clientes, del NPS, del INPS me imagino, porque del NPS de la tienda se podrá investigar también. ¿Han hecho algún cruce aún o todavía están en proceso, como tú nos comentabas, Andrea, están con pasos a seguir y desarrollando el proyecto? Claro, no, estamos entre medio, desconozco si el área comercial habrá hecho quizá algún análisis al respecto, es posible, si es que fuera NPS de cliente y fue de cliente. Nosotros no hemos todavía avanzado hacia allá, pero es una muy buena pregunta. Bien, muchas gracias. La última pregunta, dado que ya estamos en la hora, Magdalena Ortega pregunta, ¿utilizan los datos financieros de esta información, la comparten con esa área o con las de operaciones de la empresa? ¿Ellos utilizan la info? Eso es para el cálculo de los impactos monetarios, ¿verdad? Económicos del negocio. Eh, ¿Cómo lo trabajan? Si es con el área específicamente financiera de operaciones, ¿verdad? Yo entiendo también que esta pregunta, André, tiene que ver con esto que vos decías antes, ¿no? De cómo nutrís a las áreas de la organización con los insights que ustedes eh, tienen y relevan y en qué medida las otras áreas, y acá creo que me parece que va definitivamente al área financiera o de operaciones, usan los insumos, digamos, que desde Analytics le proveen, ¿no? Claro. Bueno, como aquí todavía no hemos llegado a esa etapa, pero donde yo trabajaba antes, por ejemplo, el área de analytics de cliente tenía calculado cuánto valía un punto de NPS en ese negocio. Entonces, era fácil saber, o sea, monetizar ese impacto, porque ellos lo tenían calculado. No es algo que nosotros podríamos calcular. Ellos lo tenían calculado, es muy difícil de calcular, y ahí nosotros lo podíamos ocupar y entregar nuestros hallazgos también al área de experiencia de cliente, eh, que es súper interesante porque además son áreas que usualmente hasta el momento les cuesta colaborar. Entonces, cuando colaboramos, de verdad que se producen cosas bien entretenidas. Bueno, y está bueno el ejemplo que das para ver cómo, en definitiva, gestionando Analytics también puede generar una cultura diferente en la organización, ¿no? Que hasta apalanca por ahí valores fundamentales como la colaboración, la integración, las decisiones basadas en evidencias. Y el otro gran insight que me queda, Ale, es esto con lo que dice Andrea, que un área de analytics no se desarrolla de la noche a la mañana, sino que tiene todo un proceso de construcción y de evolución que va pasando por distintas etapas, que me parece que es ese viaje, digamos, ese journey, me parece que es lo que hoy Andrea mostró muy bien. Así es, ¿verdad? Es como un área incipiente que sin duda va a adquirir mucha fuerza, mucha importancia. Y ahí también una pregunta, si es que alcanzamos brevemente. Andrea, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los niveles de dotación que crees tú donde esto funciona de mejor manera? Estamos hablando de este tremendo holding, ¿verdad? Tú nos mostraste toda la dotación que tiene la unidad de negocio. ¿Una empresa mediana amerita tener este mismo tratamiento de información? ¿O de cuántos colaboradores hacia arriba sería más relevante tener este People Analytics y contar con una plataforma como Qualtrics para que les ayude, digamos, a gestionarlo? Yo considero que no hay un mínimo. Creo que, como decía, es una transformación de la forma de hacer gestión de personas y por lo tanto, aunque la empresa tenga 5 personas,
ya estás gestionando 5 personas y probablemente en 5 personas no vas a hacer encuestas, como decía antes, pero sí puedes adoptar una lógica basada en evidencia, de recopilar cómo van sus desempeños, de recopilar cómo van los logros de las cosas que hacen. Eh, en realidad, en cualquier nivel no es necesario tener una empresa grande para hacerlo. Los recursos que vas a necesitar van a ser distintos a medida que es más grande. Obviamente, un Qualtrics eh, es más probablemente valioso cuando tienes un poco más volumen porque, claro, es mucha más gente la que tienes que medir. Si son 10, es menos probable que lo necesites. Pero sí la mirada de investigación es fundamental siempre. Yo creo que va a cambiar, como decía, la manera en la que trabajamos. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Paulina, por esta tremenda oportunidad de conocer lo que está haciendo Falabella, siempre a la vanguardia, y cómo Qualtrics lo apoya entonces en este desafío, ¿verdad? Tuvimos muchos asistentes hoy día, así que les damos las gracias también a nuestro público por siempre acompañarnos y estar atentos, estar motivados, hacernos las consultas respectivas. Así que los dejamos invitados para una próxima charla y por mi parte agradecer, por supuesto, a Andrea y Paulina la oportunidad de acompañarnos hoy día. Así que muchas Muchas gracias, gracias. que estén muy Gracias. bien Bueno, y que estén tengan buena súper. semana. Gracias. Beso, Andrés. Gracias, Ale. Igual. Gracias Muchas a Chao, gracias, que todos. chao. estén bien. Chao.